Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar ya la tercera parte de vectores, en este caso cómo poder pasar un vector de su forma geométrica a su forma algebraica. Muy bien, ya se había definido básicamente lo que es un vector dado su dirección, su sentido y su módulo, que básicamente es el primer video que hicimos. Ahora, para poder representar algebraicamente este vector, nos vamos a basar en la forma geométrica que tiene. Por ejemplo, digamos que este muñeco se ha movido en este sentido, en el eje X. Ahí está. Luego yo lo puedo representar obviamente por un vector que indica el sentido y la dirección del eje X. Hasta ahí todo bien. Obviamente falta su módulo, pero ya lo vamos a colocar después. Luego puedo decir que se mueve en el eje Y en ese sentido, y también lo puedo representar por un vector, y de igual manera en el eje Z. Ahí está. Ahora, como puedes ver, el muñeco se ha movido en los tres ejes. Hasta ahí todo bien. Podemos decir que se ha movido 5 unidades en X, 7 unidades en Y y 10 unidades en Z. Claramente estos valores pueden ir cambiando, ya depende de cada uno, pero para el ejemplo vamos a colocar estos valores. Muy bien. Ahora, ya conocemos cuánto nos hemos movido en cada dirección. Además, el movernos en estas tres direcciones nos ha llevado de un punto inicial, que básicamente sería este punto de partida, hacia un punto final. Este va a ser el punto de llegada, y lo podemos ver gráficamente de esta manera. Aquí tenemos el inicio y acá tenemos el fin, y lo podemos representar por un vector que va dirigido del punto inicial al punto final, y lo voy a llamar vector n. Excelente. Ahora podemos darle un nombre a cada flechita, en este caso las flechas de morado que habíamos puesto anteriormente, que indicaba cuánto se ha movido el muñeco en cada eje. Entonces, podemos llamar a este vector A este vector B, y al vector, que en este caso tiene dirección y sentido del eje Z, lo vamos a llamar C. Y además que mide 10 unidades, pues, ¿no? Hasta ahí ya tenemos los tres vectores que indica básicamente lo que se ha movido el muñeco en cada eje. Bien, ahora, en el video pasado habíamos trabajado los versores o vectores unitarios de los ejes X, Y y Z. Perfecto. Pero estos vectores A, B y C, yo los puedo escribir obviamente conociendo su módulo y el vector unitario correspondiente a cada eje. En este caso, si yo quisiera pasar a la forma algebraica al vector A, sería su módulo multiplicado por el vector unitario correspondiente, que en este caso sería el vector unitario Y. Entonces puedo decir que A es igual a 5i. De igual manera para B, podemos decir que es igual al módulo que 7 multiplicado por el vector unitario J. Y de igual manera para el vector C, que sería el módulo multiplicado por el vector unitario K. Donde ya se sabe claramente que I es el versor del eje X, J es el versor del eje Y K es el versor del eje Z. Además, cabe resaltar que I va a tener la dirección y sentido del eje X positivo, J del eje Y positivo y K del eje Z positivo. Muy bien, ya teníamos este gráfico visto anteriormente del vector n, que iba del punto inicial al punto final. Y finalmente podemos decir lo siguiente: este vector n nos resultó de habernos movido en estas tres direcciones. Entonces yo puedo decir que el vector n es la suma de estos tres vectores de morado. O también se puede decir que el vector n es la combinación lineal del vector A, B y C. Es decir, n es A más B más C, que básicamente A era 5i, B 7j y C 10k. En pocas palabras, el vector n es igual a 5i más 7j más 10k. Y bien, básicamente el vector n queda representado de esa manera, donde nos indica lo siguiente: n es un vector que mide 5 unidades en dirección y sentido positivo del eje X, por eso es que 5i. Además, 7 unidades en dirección y sentido positivo del eje Y. Y finalmente 10 unidades en sentido y dirección positiva del eje Z. Y bueno, esta representación es muy importante porque por lo general para trabajar los problemas de vectores, la teoría que falta para vectores, la representación que se usa es la representación que puedes ver aquí. Nota, este vector claramente también se hubiese podido mover en sentido negativo de la dirección X, o en sentido negativo de la dirección Y, o en sentido negativo de la dirección Z, o en X y en Y,
o en Y y en Z, etc. Y cuando pasa eso, básicamente le vamos a colocar un signo negativo a la dirección correspondiente. Por ejemplo, si se hubiese movido 5 unidades en la dirección X, pero en el sentido negativo de X, básicamente aquí en vez de ponerle 5y, se le colocaría menos 5y, que nos va a indicar que se ha movido en el eje X, pero en sentido negativo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.